los proyectos. Entonces vamos a escuchar muy atentamente a nuestra compañera, la doctora Marisela Alfaro, desde El Salvador. Adelante, Marisela. Gracias, gracias, maestro. De verdad que qué privilegio estar como alguien mencionó por aquí, en esta familia del ICI. Y al ver y al escuchar esa presentación de cada uno, ese resumen que hacía el maestro de cada uno, miren que hay algo que siempre me ha impresionado del maestro y esa capacidad que tiene de acordarse de cada uno de nosotros. Y de donde estemos, sí, tal y tal cosa hicimos, y se acuerda de detalles de los cursos que hemos hecho, de los diplomados que hemos hecho, de cuáles son nuestras profesiones, nuestras inquietudes. Así que muchísimas gracias, maestro. De verdad que muy comprometida con este proyecto del mejoramiento de la humanidad, ¿verdad? A través del coaching. Yo siempre he visto la vinculación, como decía el maestro, de la psicología y del coaching. Así que un gran privilegio estar con ustedes esta noche, un saludo fraterno y un gran abrazo desde El Salvador para cada uno de ustedes. Maestro, tal vez me pueda permitir Sí, compartir. Quisiera por compartir favor, pantalla. Mari, por favor. Creo que estás tú autorizada para eso, ¿no? Ahí veo a Ahí, mi ahí está. queridísima amiga Lucía, Ah, sí, compañera de claro. promoción. Con ella nos graduamos Eso, juntas del sí, ICI. señora. No he tenido el placer de compartir con todos, pero con cada uno de los que he compartido en el ICI ha sido de verdad que yo creo que estas clases son más que una transmisión e intercambio de conocimientos, son un acercamiento de corazón a corazón, ¿verdad? Sí, Por lo señora. menos en la promoción en la que yo estuve recibiendo, ¿verdad? De alumna, a mí me encantó mi grupo. Y pues desde ese entonces somos grandes amigas con Lucía Small. Así que muchísimas gracias. Ella muy linda, quiero contarles que desde la mañana me escribió muy temprano para decirme que su apoyo, ¿verdad? Y que Lisi Perú estaba presente. Así que muchísimas gracias, Lucía, muy gentil, de verdad. Gracias, Bueno, voy a Marisela. Éxitos. compartirles. Sin palabras, pero Gracias. gracias y te deseo lo mejor. Sé que va a ser brillante. Un abrazo y gracias. Ay, muchas gracias. Por aquí les comparto, déjenme nada más que lo ponga en modo presentación, ahí está. La pelota atrás para que controle Rafael. Pero tenía primera parte igual. ¿Alguien está viendo un partido por ahí, creo yo? No, es que Armando Páez de Chile es coaching deportivo y parece ser que Oh, está ahí con excelente, algún equipo. Sí, excelente. Bueno, me encanta también que haya un programa de actualización donde todos estamos invitados a participar de varias formas. Y esto también es una manera de contribuir a la actualización, como dice el tema, ¿verdad? El gran tema. Y yo creo que cada uno, además de las herramientas que aquí se comparten, cada uno le va poniendo ese toquecito especial de acuerdo a quiénes somos nosotros, ¿verdad? Cuál es nuestra historia de vida, pero también a quiénes son nuestros coaches y el desafío que cada uno de ellos presenta. Quizás como un gran encuadre para estas 4 conferencias en las que voy a tener el privilegio de estar con ustedes, quizás empezamos con este encuadre de la psicología y del coaching. El gran objetivo, fortalecer el proceso de coaching que nosotros llevamos a cabo con herramientas de psicología probadas, desarrolladas en ambientes terapéuticos desde la psicología, pero también en ambientes de otro tipo en coaching. Así que yo quiero compartir con ustedes la ruta que vamos a tener estos 4 miércoles. Esta primera, psicología y coaching, y yo le he denominado ahí como un pequeñito adicional eslogan, y es el poder de comprender. Eso quisiera yo como que en esencia quedara de esta clase, el poder de comprender. La segunda clase, la de la otra semana, sería metáforas y recursos y cómo utilizarlos dentro del coaching. La siguiente, que yo creo que es un tema
que tanto en el plano personal como en el profesional es o puede ser una fuente de grandes conflictos, comunicaciones y relaciones. Y la última, técnicas y recursos para reducir ansiedad, que como ustedes saben, es una de las grandes temáticas que está afligiendo al mundo en estos días. Entonces, ¿cómo podemos proveer? Yo creo que aunque no está definido como tal el coaching, yo creo que tanto la psicología como el coaching comparten el interés por la salud. Y si ustedes verifican cuál es la definición de salud de salud mental que da la OMS, tiene que ver más que con ausencia de enfermedades, tiene que ver con bienestar. Y en el momento que alguien, tanto en el ambiente terapéutico como en el coaching, en el ejercicio de coaching, nos vamos a dar cuenta que cada desafío que nos presentan es una falta de bienestar que las personas tienen y nos presentan a nosotros. Yo creo que la psicología y el coaching han transitado caminos diferentes. Puede ser que en ambas profesiones veamos a la otra profesión o tienen ambas en ambos lados detractores pensando que uno no se combina con el otro. De pronto puede ser que los psicólogos, yo estoy en un grupo en otro grupo y en ese grupo en una oportunidad publicaron diciendo que el coaching era poco menos que una fachada, ¿verdad? Pretendiendo ser psicólogo, yo verdaderamente me ofendí. Eso no es de tal manera. Yo creo que es una profesión, pero han caminado por diferentes rutas. Pueden abordar momentos diferentes de la vida del coachee. Tienen también diferentes maneras de llegar a la profundidad y a la concreción de la vida del coachee. Y ambos buscan propiciar un cambio en la persona. Yo creo que también eso necesitamos validarlo. Estamos pretendiendo hacer cambios en función del bienestar del coach y de acuerdo a la temática que nos esté presentando. En cuanto a la psicología, bueno, hay diferentes definiciones. Yo les traigo solo para hacer contexto, ¿verdad? Que podríamos discutir muchísimo más. Antes se decía, ¿verdad? Bueno, el término de hecho, psique, proviene del término griego y que tiene que ver con el alma humana. Y yo estaba leyendo que muchos ahora dicen, bueno, ya decir que es como el estudio o una ciencia que tiene que ver con el alma de las personas no es tan así. Más bien hablan de la mente humana. Pero yo diría que alma y mente no son equivalentes. Y sí creo que hay procesos mucho más profundos que solo la mente. Yo creo que tiene tantos contenidos nuestro cerebro y todos los procesos que ahí se dan tan elevados que sería muy corto decir que solo es la mente. Bueno, actualmente se considera que es el estudio científico de la conducta y de la experiencia de cómo los seres humanos sienten, piensan, aprenden, conocen, desconocen, desaprenden para adaptarse al medio que les rodea, pero yo diría también que esas versiones de la definición también se quedan cortas. Es importante también mencionar que en este sentido que estoy hablando puede haber dos grandes líneas de investigación en psicología. Uno, los procesos psicológicos, cognitivos, afectivos, volitivos, tales como el pensamiento, el lenguaje, las grandes funciones del cerebro, inteligencia, emociones, sentimientos y otros similares a esos. Y otra línea podría ser el comportamiento, es decir, la parte más visible de todos esos procesos, es decir, la parte que se logra ver desde fuera. También es importante decir que hay diferentes escuelas. Yo aquí no pretendo hacer un estudio exhaustivo, ¿verdad? De cuáles son esas escuelas. Apenas es un encuadre. Pero cada una de estas escuelas tiene un foco particular. Por ejemplo, el psicoanálisis estudia los procesos inconscientes. Los conductistas estudian el comportamiento, es decir, la parte exterior.
los psicólogos cognitivos estudian también en cómo o se fijan en cómo las cogniciones impactan nuestra conducta. Yo les he marcado aquí como destacado un poquito eso de los psicólogos cognitivos, porque de esta parte o de esta escuela considero yo que tenemos una gran conexión en el lado del coaching, en esta escuela cognitiva. Este enfoque cognitivo tiene en cuenta nuestras representaciones mentales innatas o iniciales, es decir, nuestra genética. También reconoce los factores culturales y biológicos, también reconoce la parte aprendida y la socializada que tenemos. Otro aspecto de este enfoque cognitivo es que la mayoría de las representaciones no están dadas al nacer ni se congelan al momento de adoptarlas. Quiere decir que hay una cantidad de procesos que nosotros podemos ir desarrollando, aprendiendo, desarrollando, ensanchando, creciendo. Y en ese sentido, desde el coaching, esa parte nos es muy beneficiosa. También se construyen con el tiempo de nuestra mente, pero no solo de nuestra mente, sino de nuestro cerebro, que es mucho más allá que solo la mente. Se pueden reformar, recrear, reconstruir, transformar, combinar, alterar y desautorizar. Y estas funciones también nos vienen bien dentro del coaching. Si ustedes se fijan, todo este enfoque cognitivo bien puede aplicarse completamente al coaching. Es decir, todos estos enfoques están en nuestra mente, pero también están en nuestras manos. Podemos tener acceso a todos estos contenidos. Por su lado, en otra ruta está el coaching, que en su referente más auténtico, como ustedes recordarán allá la clase 1 o 2 que tenemos, ¿verdad? Dentro de esas clases básicas de nuestros módulos, en su referente más lejano, Sócrates y la mayéutica, ¿qué quiere decir la partera? Implica dar a luz, ayudar a dar a luz a otros, para que alumbren con su propia luz y hacerlo con mayor potencia. En el momento que llega nuestro coachee, donde nosotros nos plantea cierta falta de bienestar, por decirlo de alguna manera, algo que le inquieta, algo que quiere lograr, algo que cree que puede mejorar, y desde ese momento, en esa alianza estratégica que hacemos, es para dar a luz cambios que la persona está requiriendo hacer. Entonces, el coaching en una gran definición, si lo pudiéramos decir de esta manera, es una herramienta estratégica de alto nivel que ayuda a las personas a ir de la situación A a la situación B como un vehículo para que esa persona alcance eso, y en medio de todo ese proceso vamos a ver las opciones, las barreras, los compromisos, y se va a acompañar de preguntas, pero no solo de preguntas. Se puede acompañar también de otras herramientas, como vamos a compartir en estas clases, tomadas de otras disciplinas, de otras escuelas. Por ejemplo, en nuestras sesiones seguramente ustedes han utilizado o hemos utilizado todos herramientas de PNL, y de hecho yo voy a compartir algunas que son de PNL, pero que se utilizan en ambientes terapéuticos y que pueden funcionar muy bien dependiendo los problemas que se nos estén planteando dentro del coaching. Ahora, la gran pregunta es, ¿se pueden combinar estas dos carreteras que han cruzado, han transitado en el mundo por distintas vías? ¿Se podrán combinar? Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando mi curso básico, una yo diría que como con sorpresa lo recibí yo cuando el maestro mencionó, presentándome a mí,
o cuando yo me presenté más bien en ese grupo, como con sorpresa, como desde la psicología yo quería hacer una certificación de coaching, otra porque ya tenía una anterior certificación de coaching. Y cómo, qué herramientas me iba a brindar más bien el coaching a la psicología, y eso fue súper genial, toda esa ruta de aprendizaje que tuvimos. No sé qué dirán ustedes, pero yo a esta pregunta digo que sí. Yo creo que sí se pueden combinar. Tanto uno como el otro pueden aportar grandes beneficios, grandes oportunidades de cambio, sutiles, agradables y en algunos momentos quizás no tan agradables, ¿verdad? Quizás dolorosos algunas veces para nuestros coaches. Yo quiero decir entonces en este gran encuadre, ya hablé de una disciplina en una ruta y de la otra en otra ruta, y ahora quiero hablar de esta combinación y parece aquí como se ve aquí en la ilustración, como que esos elementos, ¿verdad? Son de diferente naturaleza y como que combinarlos, quién sabe qué nos va a resultar. En este primer encuentro yo quiero hablar de la psicoeducación y de algunas herramientas para psicoeducar. Todas las personas, y estoy segura que les resonará a ustedes este punto. Cuando llegan y nos plantean qué es lo que desean hacer, qué quisieran cambiar en sus vidas, les es un poco complejo definir qué quieren. Cuando hablamos de esa meta que quieren alcanzar, es de las sesiones más complejas cuando el coachee define qué quiero alcanzar. Mire, es que fíjese que lo que me pasa es que tengo esto y nos conversan más bien el tema problemático que se les está planteando a ellos. Y yo creo que hay un tremendo poder en comprender qué me está pasando. ¿Por qué no puedo alcanzar esto que yo siempre he querido? Lo quiero, pero no lo puedo alcanzar. He intentado esto, he intentado lo otro, he leído, he estudiado, no lo puedo hacer. Yo creo que en un primer momento de encuadre con nuestro coachee, así como se usa en la psicología, comprender es muy importante. Entonces, a este espacio yo le voy a denominar psicoeducación. Y podemos aprender a hacerlo desde diferentes perspectivas. Yo les he planteado aquí algunas, no he desarrollado aquí en la presentación cada una de ellas, pero vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Decía que uno de esos primeros momentos que en psicología es un momento que se conoce como insight. Este insight en psicología es un darse cuenta, pero un darse cuenta tan profundo que implica que yo quiero cambiar eso. No es que me doy cuenta que algo no me está funcionando y bueno, ni modo, ¿verdad? Voy a seguir caminando con esto. Este insight es un momento de luz, de darme cuenta que no puedo, pero quiero hacerlo. Estoy comprometida con ese cambio. En esta psicoeducación, nosotros vamos a ayudarle a nuestro coachee a tener ese momento de insight. Quiero cambiar. Puedo entender desde esto, incluso desde la primera sesión, qué me está pasando, sin que nosotros hagamos necesariamente un diagnóstico porque no vamos a llegar hasta ese nivel. Le vamos a ilustrar, le vamos a dar a conocer información. Por ejemplo, yo estoy segura que ustedes han escuchado alguna clase, por lo menos una clase con Maritza Camayo. Yo he tenido la oportunidad de escucharla y sus clases tienen un tremendo contenido de psicoeducación. Cuando ella empieza a hablar, por ejemplo, me viene a la mente uno que le escuché, un taller de Ikigai hicimos hace algún tiempo con uno de los grupos de estudiantes que tuvimos. Fue una luz tan espectacular la que ella abrió en un tema que en realidad es existencial, ni siquiera es un tema
tan concreto como que nos pueda afectar en el día a día, quizás como nos van a plantear. Este es un tema que no se resuelve de pronto, ni siquiera en unas cuantas sesiones de coaching. Es un tema de vida trascendental. Pero a medida que ella lo va exponiendo, que lo hace de manera magistral, espectacular, empieza a traer luz y esa luz me hace ver a mí, insight, que no he reconocido cuál es mi propósito de vida, que no lo he definido y que lo quiero hacer, que me he inquietado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí? Todavía no me lo he respondido. Esa ilustración que estoy diciendo puede ser un momento insight para una persona. Lo quiero. Puede ser el punto de partida, puede ser que le dé la meta, puede ser un momento inicial en una sesión de coaching. Estoy ilustrando este porque es un punto que probablemente ustedes conocen igual que yo, pero creo que en las diferentes sesiones nuestras podemos tener un momento insight con nuestros coaches. Esa puede ser una herramienta. ¿Cómo pueden darle ustedes a conocer ese momento de apertura y comprender qué me está pasando? Es poderoso. Trae un alivio cuando yo puedo entender esto me está faltando. Esto lo necesito, esto lo quiero. No lo puedo obtener, necesito de este proceso de coaching. Esa es una herramienta poderosa. Otro decía también cuando estaba hablando de la escuela cognitiva y por eso me detuve un poquito para explicar esa escuela. Este enfoque cognitivo va a ser muy importante le podemos explicar desde esta escuela cognitiva, sin que seamos psicólogos, podemos estar hablando y entender la influencia de la genética, que va a ser un tema que pega fuerte siempre porque nuestra naturaleza va a tender hacia esos fundamentos básicos que ya tenemos dentro de nuestro ser. Pero también podemos explicarle al coachee acerca de su aprendizaje, acerca de los momentos de cambio que puede tener y que si bien tenemos una tendencia genética, que ya vamos a ampliar otro poquito sobre esa tendencia genética, también hay aspectos de la cultura, de la decisión, de un proceso de la voluntad de aprender y de desaprender, de pronto de desautorizar un aprendizaje y decir, esto no lo quiero tener. Es poderoso decirle a alguien, si bien independientemente cuáles sean sus años de vida, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia? Aquí está el enfoque de la genética, aquí está su aprendizaje, sus hábitos y lo que le ha traído hasta este momento, pero también es posible cambiar. Y lo podemos decir con toda propiedad porque hay investigaciones que demuestran que este cambio es posible realizar. Otra herramienta muy importante es el acopio de memorias que nosotros tenemos. Lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos afecta, tiene que ver con nuestro repositorio de memorias. Hay un enfoque de un enfoque terapéutico en psicología que considera, que se llama EMDR, no pretendo que lleguemos hasta ahí, ¿verdad? Pero algo que para el momento de psicoeducación es muy relevante es, por ejemplo, explicar esa red de memorias a nuestro coaching. Y puede ser que encuentre en esa red de memorias algo que de pronto resuena y resuena de manera negativa. Es importante explicar que hay en nuestro cerebro, ya no voy a hablar solo de mente, hablo de cerebro, hay un procesamiento adaptativo de la información cuando yo aprendo sobre una experiencia negativa que me ocurrió y me vuelvo resiliente. Me sirve como aprendizaje. Esta red de memorias, cuando se procesan adecuadamente, el cerebro ha hecho este proceso PAI, procesamiento adaptativo de información, y guarda ese repositorio de memorias en un lugar que se llama hipocampo. Ahí están todas nuestras experiencias que nos permiten
ir hacia arriba y producir estos cambios positivos. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con algo que nos pasó una vez y lo repetimos otra vez y nos vuelve a doler cada vez que nos ocurre? Ahí estamos delante de una memoria desadaptativa, es decir, de un recuerdo que se ha vuelto traumático. Eso sí nos deriva hacia la otra ruta, ¿verdad? Hacia la psicología. Pero si son del presente, las podemos trabajar desde el coaching. Entonces, entender esto, psicoeducación es muy relevante para nuestro coaching. Explicarle esa parte y que comprenda que sus memorias le pueden estar causando un ruido tan grande que pueda estar sufriendo por alguna cosa. Desde el coaching tenemos permiso, autorización de trabajar del presente en adelante para que ese proceso que estamos haciendo ahora, ese procesamiento, impacte el futuro. Pero no podemos ir hacia el pasado. Esa sería ya la ruta de la psicología. También podemos hablarle a nuestro coachee acerca de inteligencias múltiples. Ni tengo que detenerme mucho en este punto, porque yo sé que este tema es de manejo común. Antiguamente se creía, hace muchísimos años, que la inteligencia era una y con esa que nacíamos, con esa nos quedábamos y pues bueno, ni modo, ¿verdad? Y que más bien decrecía con la edad. Ese es un enfoque tradicional. Actualmente se conoce que el cerebro tiene la capacidad no solo de detener el envejecimiento, sino de retroceder y renovarse con la neurociencia. Pero también que hay diferentes canales de procesar la información que por métodos científicos se ha llegado a determinar que son más de 8 inteligencias que nosotros poseemos. No todas las personas tenemos desarrolladas las mismas inteligencias y estamos hablando que definiendo inteligencia desde una connotación muy sencilla que implica que inteligencia es resolver problemas de diferente naturaleza y crear cosas nuevas. Eso dice el psicólogo Howard Gardner de Harvard, que es inteligencia. Desde ese contexto hay inteligencia matemática, inteligencia lingüística, kinestésica, espacial. Bueno, hay varias maneras, canales de procesar esta información para resolver problemas y crear cosas nuevas. Eso también trae alivio a nuestro coach y está dentro de la psicoeducación. Yo sé que hay en muchos contextos, por lo menos en El Salvador y en algunos otros contextos, otros países de los que yo he atendido personas, el tema autoestima, el tema no considerarme apta, el tema de pensar me hace falta algo, tiene muchísimo que ver con que las personas no se sientan inteligentes o no se sientan suficientes. Podríamos abordar el tema psicoeducación desde las inteligencias múltiples. Quizás la matemática no sea lo mío o no sea lo de mi coachee, pero ¿qué tal el lenguaje? ¿Qué tal una expresión de arte, de música? Entonces, esto puede traer alivio porque comprender tiene un poder enorme. Este mismo psicólogo que les comento, Howard Gardner, habla en uno de sus investigaciones realizadas que nuestra mente, la parte de la mente, tiene 7 palancas de cambio. En otra oportunidad quizás hablemos de las palancas de cambio como un tema en específico, pero él dice que la mente tiene contenidos diferentes. Y no todas las mentes cambian de la misma manera, pero es posible cambiar. Y al empezar a hablar y a desarrollar cada una de ellas, uno de esas palancas de cambio, por mencionar alguna, es la razón. Por medio de la razón yo puedo llegar a formular cambios, pero no todas las personas son de naturaleza racional.
Otra manera, otra palanca de cambio es la investigación. Puede ser que después de investigar tal tema, después de una psicoeducación, yo pueda decir, sí, por aquí es el momento de cambio. En fin, 7 palancas de cambio. Es posible también hablar desde estos contenidos hacia nuestros coaches para que traer alivio al comprender qué le está ocurriendo. Otra palanca, por cierto, se llama redescripciones. Hay situaciones que nosotros hemos aprendido en determinados contextos que de pronto necesitan una descripción diferente. Necesitan, como dice la programación neurolingüística, necesitan una resignificación. Entonces, esto también puede traer alivio al comprender qué está ocurriendo al interior de la mente o del contexto de nuestro coaching. Algo muy importante que tiene que ver con la genética que les decía hace un momento y que conecta con esto de que decir, bueno, yo tengo esta base genética, tengo ciertos fundamentos que de pronto no van a cambiar. Yo estaba leyendo en un libro que, por cierto, les recomiendo altamente, que se llama Este dolor no es mío. Sí, por Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlo o de escucharlo, porque está también como audiolibro. Es súper, pero súper interesante para entender nuestra trayectoria genética en temas de dolor, de cosas que nos pueden afectar. Pues hay una connotación de la epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en el ADN cromosómico. Y yo leía que este ADN se ha demostrado con investigaciones que ese ADN que se conoce como cromosómico, que define nuestro color de piel, nuestro color de cabello, por el color de calor. los ojos, Entonces, que el calor Está y otros rasgos, ¿verdad? Como los físicos, apenas aportan en esa genética que nosotros heredamos, apenas aporta el 2% de todo lo que nosotros heredamos. El otro 98% corresponde a un ADN que se conoce como ADN no codificante y que es el responsable de todos los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que nosotros tenemos como un legado de otras generaciones y que no se limita a nuestros padres, que hay una participación de otros miembros de nuestra escala familiar, ¿verdad? De nuestra jerarquía familiar, de nuestro árbol familiar. Entonces también explicar esta parte y saber que es posible hacer cambios y decir, bueno, si yo estoy hablando de color de cabello, bueno, a menos que hagan lo que yo, ¿verdad? Hay cosas que no vamos a poder cambiar de nuestros rasgos, de esta genética del 2%. Pero cuando vamos a este 98%, en toda esa tendencia de emociones, de conducta, de personalidad, yo puedo decidir este enfoque cognitivo del que mencionaba antes. Sí puedo hacer este tipo de situaciones que me impulsen a que con el aprendizaje es posible realizar cambios en lo más profundo de mis tendencias emocionales, de mis tendencias de comportamiento. Otro tema que seguramente hemos abordado en nuestros diferentes momentos de encuentros con coaches está el tema de las creencias. Tal cual nosotros lo creemos, tal cual lo experimentamos, lo percibimos, así lo vivimos. Y puede ser que de pronto las cosas que yo estoy creyendo no son exactamente o no corresponden a la realidad, pero yo las veo de esa manera. Las creencias también están dentro de este 98%, que se ve influido en esas características heredadas. Y actualmente se cree que esos principios básicos, supuestos básicos, creencias,
Nosotros las hemos adquirido en nuestros primeros momentos de vida y esto es desde el vientre hasta aproximadamente los 7 años de edad que empieza el pensamiento independiente. Y entonces en esos primeros momentos es como estar escribiendo en unos pergaminos pero tan poderosos que eso se vuelve nuestro supuesto básico de vida, que se va alimentando con el resto de la vida, pero que principalmente en esos momentos de los inicios de nuestra edad, realmente tenemos ese acopio, ese repositorio de las creencias básicas que todo ser humano va avanzando, ¿verdad? Va avanzando con el tiempo y va llegando a esos supuestos de lo que cree y considera verdadero. ¿Corresponde con el 100% de las personas? No, para nada. Es más, podemos ser hermanos de sangre, habernos criado con los mismos padres y tener creencias diferentes. Podemos provenir de la misma comunidad, del mismo país. Hay algunos rasgos que vamos a conservar, pero muchos son distintos, corresponden a nuestra interpretación de la realidad. Y cuando nos metemos en el mundo de las interpretaciones, estamos completamente en un mundo subjetivo. Sin embargo, esa subjetividad y esa construcción de las creencias nos permite que lo podamos abordar desde el coaching. Explicar entonces cómo se forman las creencias para tener psicoeducación va a ser muy poderoso y muy relevante para nuestros coaches. Entender cómo se ha formado, de dónde viene y que no todas las creencias tienen un fundamento verdadero o que en este momento quiera compartir con eso que aprendió como verdadero, también va a ser muy poderoso. Entonces, tenemos varios aspectos desde los que podemos hacer psicoeducación. En primer lugar, decía, llevar a ese momento de insight, de una comprensión tan profunda de mi propia realidad, de mi propio momento de vida, de qué me está pasando, de qué me está ocurriendo y cómo puedo llegar a realizar un cambio, va a ser completamente necesario para establecer no solo los puntos de partida, sino que las diferentes rutas, los diferentes momentos que pueda tener o alternativas para llegar a ese punto B en el que nosotros le vamos a acompañar. Explicar que si bien es cierto, hay una genética y unos rasgos que nos pueden, digamos, en un contexto limitar, pero que también pudieran ser fundamentos sobre los cuales nosotros vamos a construir otro tipo de situaciones desde el aprendizaje y desde ese cambio va a ser muy importante. El tema de las memorias, como les decía, también es muy poderoso para saber en qué momento nos encontramos y también para nosotros como coaches. Muy relevante identificar que si estamos delante de una memoria antigua y que nos implicaría abordar el pasado, aunque dentro de los recursos vamos a abordar el pasado en una de las siguientes clases, pero de manera que lo podamos manejar desde el coaching. Sin embargo, si el tema es tan profundo que implique que es una memoria que perturba y esta memoria tiene por lo menos 3 meses de antigüedad, de 3 meses hacia atrás se considera pasado. Ya no deberíamos meternos en ese lugar. Ya no sería de nuestra competencia como coaches abordar ese tema desde el proceso que estamos llevando con nuestro coaching. Pero si es una memoria adaptativa, si estamos hablando de algo que perturba, pero que es del presente, perfectamente podemos darle luz sobre cómo se construyen estas memorias, sobre lo que está pasando en ese momento vital del presente y para que no perturben el futuro, lo podemos abordar desde el coaching. Si nosotros manejamos este tema de las memorias y cómo se guardan esos repositorios. Decía, las inteligencias múltiples pueden traer gran alivio en cuanto a las competencias, en cuanto a la autoestima, en cuanto
a que la persona se sienta suficiente para abordar diferentes temas de su vida. También las palancas de cambio que les decía las podemos abordar más adelante, más a profundidad, pero es un tema que podemos abordar y explicar, traer luz y comprensión para la problemática del coaching. Y por supuesto la parte de ADN que mencionaba, ¿verdad? Que va a ser muy relevante que lo podamos manejar, que lo podamos estudiar nosotros y podérselo transmitir a nuestros coaches. Y el tema de las creencias, que definitivamente es un tema, creo yo, que no negociable, que necesitamos manejarlo nosotros, pero también necesitamos tener un momento de explicación para que nuestro coachee tenga insight. Fíjense que este día, los días miércoles, yo ya le he comentado al maestro que trabajo en un lugar en el que lo que hago es brindar sesiones de coaching, pero en un contexto laboral. Es decir, estoy en una oficina, digamos, y veo a un coachee tras otro durante un día. Y ahora me llamaba la atención que las problemáticas que escuché en la mañana me decían, bueno, hay un par de cosas que tenemos novedosas que comentarle y no quisimos abordar este tema sin haberle consultado qué podemos hacer sobre esto y cómo podríamos abordarlo, de qué manera podemos tener luz sobre esto. Miren, estas personas habían llegado a un momento de insight. Sabían que necesitaban hacer un cambio, pero yo estoy segura que tienen la solución, porque al final la solución no la tenemos los coaches, la tiene nuestro coachee. Pero ¿cómo llegar a ese momento de luz? Bueno, tuvimos unas sesiones de coaching colectivas y tuve otras que fueron individuales, pero miren qué poderoso es encontrar que cuando empezar a decir y usar las herramientas de las que he hablado hoy, que son herramientas de psicología, y traer luz a este grupo de personas, qué alivio hay en comprender, es cierto, esto nos está ocurriendo. Y las alternativas de cambio que tenemos son esta y esta otra, ¿verdad? Y en ese parafraseo, el volver a repetirles yo lo que ellos habían dicho, que es también una herramienta de coaching, empezar a decir, estas fueron las alternativas que se mencionaron, esto fue lo otro, y sobre esto, ¿qué pasaría si en este escenario hiciéramos tal cosa? Y empecé a dar psicoeducación sobre lo que estamos hablando, que son temas empresariales. Pero hay un tema que resolver y que se puede hacer desde estos elementos de los que he hablado ahora. Y bueno, quisiera finalizar con este pensamiento que dice que tenemos a nuestra disposición innumerables representaciones mentales que se pueden combinar de muchísimas maneras, de tal forma que las posibilidades de cambio en el fondo son ilimitadas. Yo creo que la gran noticia para nosotros y para nuestros coaches es que hay múltiples posibilidades de cambio, que es lo que están buscando realizar en sus vidas. ¿Quiénes vamos a llevar de alguna manera o aportar luz desde lo que ahora estábamos viendo, ¿verdad? Desde todas estas herramientas para brindar psicoeducación y combinar estas dos rutas que han caminado en paralelo durante muchos años. Yo creo que es el escenario que podemos plantear, porque con solo comprender hay un gran poder. Así que estas son las herramientas de las que quería hablar ahora. El principal tema, el poder de la comprensión y la psicoeducación. Como decía, en la próxima semana vamos a estar viendo las metáforas como recurso para aportar cambios, para aliviar dolor, para decir algunas situaciones, ¿verdad? Y abordar algunas de manera un poco más indirecta. Y ahí tenemos una mano levantada. Sí, sí. Está Luis que quiere Sí, hacer Luis. algún aporte. Adelante.
Hola, buenas noches. Hola, Un placer, de verdad, por esta clase. Me ha encantado. Te lo muchas agradezco gracias. mucho. A mí me llama la atención y mientras hablaba sobre la parte de la psicoeducación, yo hice un enlace con el tema de esta premisa que nosotros tenemos, de que el mapa no es el territorio. Ajá. De Y PNL. Ujú. hago esta conexión porque entiendo yo que una de nuestras habilidades es ayudar al coachee a ampliar el mapa. Siempre va a tener un mapa, igual que todos nosotros. El tema es que nosotros y ellos estemos conscientes de que lo que percibimos no necesariamente es la realidad, sino es nuestra realidad y no la realidad, en base a nuestras propias interpretaciones. Y creo que esta psicoeducación, desde tu punto de vista como psicólogo, se enlaza bastante bien con esta premisa de ampliar este mapa del coachí para que pueda ver nuevos panoramas, para que pueda hacer estos insights, como tú acabas de decir, que, me di cuenta de, mira qué cosas, ¿no? O ahora yo quiero saber sobre esto, porque el mapa se les ha estado abriendo y se están viendo ahora un territorio mucho más amplio que no conocían. Y nosotros estamos para ofrecerle esa apertura. Muy bien. Oye, Completamente. dice Meli, acá hizo el comentario muy interesante. Entonces, podemos denominar al coach como un psicoeducador, ¿no? Y en ese sentido, Eh, me pareció interesante. bueno, Pero podemos decir que lo que mencionamos en muchas de nuestras clases, que hay que entrenar la mente para el cambio, para la transformación, es decir, nos hacemos cargo de el aprendizaje, de la reeducación, ¿no? Del desaprender, del volver a aprender. Y creo que en ese contexto sí podríamos ir, pero no para denominar al coach como psicoeducador, porque ahí podríamos tener una confusión y sí, quizás podríamos no, decir, sí, sí, dime, Marisela. quizás decirlo como de esa manera, no, más bien podemos traer la psicoeducación para hacer luz sobre los Ah, eso, procesos que pueda estar enfrentando nuestro coachee. muy Es bien. decir, yo he traído algunos, pero cabe perfectamente el Oh, que Luis estaba hablando, que de PNL, pero que viene perfectamente a hacer luz sobre esto. muy bien. Pero yo creo que cuando estamos hablando con cada uno de nuestros coaches, dependiendo cuál es la temática que nos están exponiendo, nosotros podemos encontrar cuál es la herramienta adecuada para que yo traiga una información de otra disciplina. Yo he ofrecido de psicología, pero bien puede ser de PNL o bien puede ser, imagínense que es un tema financiero, por ejemplo. Por supuesto que le podemos brindar una educación financiera que traiga luz a entender cuál es su temática que le está afectando y eso en un primer momento va a traer alivio. Muy bien. Imaginen, por ejemplo, que estamos ante un escenario de ansiedad y nosotros somos coaches. Nos está hablando alguien de ansiedad y yo creo que podríamos decir que casi el 100% de la población ha percibido, ha sentido alguna vez ansiedad. Pero bien pudiéramos nosotros haber aprendido, leído, instruido nosotros, ¿verdad? Sobre cómo se forma, cuál es la fisiología de la ansiedad. Y quizás no seamos psicólogos, no somos médicos, pero de pronto podemos entender el proceso y se lo explicamos a nuestro coachee. Eso cabría dentro de este espacio al que yo estoy llamando psicoeducación, porque en este caso son herramientas de la psicología, Muy pero bien. pueden ser de otra disciplina. Sin embargo, este momento de psicoeducar no me refiero necesariamente a que son de los procesos de psicología, sino que son de mis procesos mentales, cerebrales, a los que yo le voy a traer luz, porque entender es sanador, es liberador entender que me pasa algo.
Si no, vean cuando nosotros vamos al médico, por ejemplo, nos manda a hacer algunos exámenes y mientras no sabemos todavía cuál es la respuesta, quizás estamos en ansiedad, en zozobra, pero una vez que nos dice, mire lo que tiene viral, se me quitaron los síntomas, todavía no, pero saber, comprender lo que me está pasando es sanador, es liberador. En los procesos mentales, en los procesos cognitivos, es menos evidente que un proceso de salud física, pero no es menos importante. La salud mental o la falta de salud mental puede llevarnos a trastornos físicos verdaderamente graves. Entonces, tiene un gran valor poderle llevar, es decir, es educar, más bien no es que nosotros seamos psicólogos para llevarle educación, sino más bien traer ese entrenamiento a la psique de la persona, ¿verdad? De nuestro coachee, para que haga luz en su proceso. A eso se refiere esta mini clase, ¿verdad? De la Muy psicoeducación. bien. Bueno, Lucía nos está pidiendo, nos tiene levantada la yo mano. veo los aplausos primero de Ah, que nos gracias. hablaste. Muchísimas gracias. Extraordinario. Perdón que aquí se me Gracias, cayó. por ahí tenemos un par de manos levantadas, Sí, maestra. pero voy a apagar un momentito, por favor, ya.